Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy quisiera reflexionar un poco sobre trastos y peatones. Hace algunos días hice un vídeo sobre este tema, pero el viento soplaba tan fuerte que arrancaba los cabellos de las cabezas, así que desgraciadamente no se podía escuchar bien mi voz. Entonces esto es, por lo tanto, lo que el viento se llevó, segunda toma. Trastos y peatones. ¿Por qué trastos y peatones? Porque realmente hemos creado una sociedad en donde en gran parte de los lugares por los cuales transitamos, deambulamos, mandan, imperan, rigen los trastos, los vehículos, los coches, las motos, los camiones, los autobuses, los tranvías, que ahora también empiezan a aparecer nuevamente por aquí, ¿no? No cabíamos en casa y parió la abuela, ¿no? Bueno, entonces a lo que yo me venía a referir, lo que yo decía en ese vídeo, entre otras cosas, es cómo creamos una realidad artificial, cómo estamos expuestos a infinidad de peligros. Cada año mueren cientos de personas en las ciudades, atropelladas, miles de personas. Fijaos, por ejemplo, en los años 80 me acuerdo cuando por la televisión, por las noticias, se daban los números de personas fallecidas en accidentes, y eran 3.000 y pico solamente en España, ¿no? Ahora ya no les interesa, se han dado cuenta de que no interesa hablar de esas cifras. Ellos hablan de otras problemáticas sociales, el maltrato a la mujer, el terrorismo. Aunque aquí en estas cosas que está bien que se hable, que está bien que nos indignemos, que está bien que busquemos respuestas, soluciones, aquí las cifras son mucho más pequeñas, ¿no? Que las cifras de muertos por el tráfico. La gente dirá, bueno, pero es que el tráfico son accidentes. Bueno, son accidentes, pero nosotros hemos creado una realidad que nos determinamos a tener miles y miles de accidentes que matan a miles y miles de personas. Por lo tanto, podemos reconsiderar la realidad que hemos creado y crear una diferente, una en la cual no sea preciso. Pero ese es el problema, nos hemos esclavizado a nosotros mismos. No somos esclavos de las máquinas, somos esclavos del dinero, somos esclavos del capitalismo, somos esclavos de un sistema. Entonces dependemos de que la gente coja los coches, de que la gente, hasta los parados, como comentaba en el vídeo, que desgraciadamente no se puede escuchar, ¿no? Los parados aquí no tienen trabajo y ni tienen coche, porque se les mete en la cabeza de que tienen la obligación de tener un vehículo, un coche. Entonces esa es la y aquí en España hay una mentalidad, una paganería social que tiene un mayor ascendente que en otros lugares de Europa, en donde ahí sí que hay una actitud más crítica contra lo que se nos impone. En el vídeo también que desgraciadamente no pude compartir, también os hablaba de cómo la prensa oculta estas cifras, como anteriormente os comentaba, ¿no? Porque ellos viven del negocio del coche, del negocio de las empresas que están en relación con los vehículos, con los transportes. Entonces la sociedad se mantiene en los trastos. Los trastos mantienen la sociedad que hemos creado. Dependemos de ellos. Y sacrificamos miles y miles de personas que mueren. También comentaba en ese vídeo la actitud, el instinto prácticamente criminal que tienen algunos conductores, ¿no? Vemos cómo van con sus vehículos. No se tiene conciencia, no la tenemos los peatones, que en realidad somos todos, porque todos somos peatones, y aquel que esté dando vuelta con los coches o con las motos permanentemente también tiene unos padres que son ancianos, también tiene unos hijos que son pequeños y que están expuestos a perder la vida, y desgraciadamente todos los años hay niños y ancianos que pierden la vida en estos accidentes, ¿no? Como os comentaba, la prensa no informa de este asunto porque no les interesa. También que comentaba la hipocresía de los ayuntamientos, ¿no? Que hacen campañas para fomentar el transporte público de los ayuntamientos, de las diputaciones, de las comunidades autónomas, del propio Estado, de los ministerios, que hacen campañas
para promocionar el transporte público y las bicicletas y tal y cual, al mismo tiempo que se gastan una millonada en mejorar las vías, en promocionar el consumo de vehículos, en dar facilidades para que la gente, se gastan el dinero público, tu dinero, para que la gente, para que los parados, como antes comentaba, incluso tengan un coche, darles facilidades para que se compren un coche. ¿Por qué? Porque quieren esclavizarlo con una hipoteca, con un vehículo. Entonces no interesa medidas que pongan, no interesa una filosofía que ponga en entredicho esas obligaciones, esos imperativos de tener que tener un vehículo, de tener que ser propietario de una vivienda. Por eso es tan importante, por eso vivimos en un momento tan importante en el cual ahora todos podemos expresar nuestra opinión, no dependemos de unos medios de comunicación que están prostituidos. Están prostituidos porque, como ya no les basta el dinero de las empresas privadas, necesitan el dinero público, y sobre esto hay estudios. Hay periódicos en España que no existirían si no fueran porque están mantenidos a través de campañas de todo tipo de propaganda, entre ellas propaganda en contra de la violencia de género, por ejemplo. A través de estas campañas el dinero público se le regala a determinados medios de comunicación y así también se compra su opinión. Esa es la forma en la que, sobre todo los ayuntamientos y las comunidades autónomas y también el propio Estado, esa es la forma que tienen de comprar a la prensa. Entonces ya la prensa hace una crítica light de la clase política, que es lo que vemos, ¿no? Necesita criticarlo porque si no lo critica no vende periódicos. Entonces, pero es siempre una crítica light. Aparte de que son militantes que simpatizan con tal o cual flanco político. Aunque con el dinero se les puede comprar, y eso es precisamente lo que hacen. Por aquí hay una ciudad en la cual llegaron al ayuntamiento uno de estos gobiernos del cambio. Y toda la prensa de todo tipo se ensañaba con ellos. Durante semanas, durante meses, y de repente, de la noche a la mañana, ese ensañamiento desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque el Ayuntamiento del Cambio empezó de nuevo a comprar con campañas, empezó a regalar el dinero a través de campañas estúpidas, empezó a regalar el dinero a estos medios de comunicación, y por lo tanto los medios de comunicación ya cambian su estrategia. Entonces ya empiezan a ser también con los gobiernos del cambio una crítica light. Mientras tú les des dinero, así es como funciona esto. Y por lo menos nos queda este pequeño espacio para denunciar esta prostitución de los medios de comunicación que están vendidos al poder. Y a la vez de esta actitud despreciable de la clase política que con el dinero público, con el dinero de todos, que según algunos es de nadie, con el dinero de todos se compra a los medios de comunicación a través de campañas, como digo, estúpidas, que solamente en un país tercermundista, en un país de personas sin criterio propio, en un país de gente reaccionaria, en un país donde en el siglo, ayer lo leía en los libros que estoy leyendo sobre historia de España, ¿no? En el siglo XIX más del 80% de la población era analfabeta, ¿no? Y la gente todavía está orgullosa de su historia. Pues, luchemos contra los imperiófobos, estos asquerosos que se están cargando España. La gente todavía se cree que tiene esa necesidad de blanquear, ¿no? la historia de su país, de negar la esclavitud, de negar las crueldades que se cometieron. Pero bueno, este no era el tema de hoy. La cuestión era cómo en este maravilloso entorno de la Bahía de Cádiz, del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Hoy leía también un artículo en la prensa local, Diario de Cádiz, en el cual pues se decía que esto es un parque natural gracias al trabajo, la presión, el esfuerzo de organizaciones ecologistas. Porque esto no era nada, esto era una cosa que estaba expuesta a ser destruida, como desgraciadamente hacemos con tanta naturaleza, ¿no? Y hoy en día es un parque natural, con el cual todavía podemos pasear tranquilamente aquí. Aquí no me puede pillar un coche, un poco más para allá, aquí a
a menos de 1 kilómetro de aquí me puede pillar un coche, un camión, un tranvía, una moto, y de hecho, desgraciadamente aquí, pues han fallecido personas como en cualquier otro lugar, ¿no? La ciudad es para las personas, los pueblos son para las personas, eso es fundamental. Entonces, no son para los trastos, porque si no estamos involucionando. Si la ciudad es para los trastos, estamos involucionando. Si permitimos que machirulos mediocres vayan dando vueltas con sus coches a toda velocidad por nuestras ciudades, por nuestros pueblos, sabiendo ellos inconscientemente de que tarde o temprano van a atropellar a un anciano, a un niño, si permitimos que eso siga sucediendo, si no damos noticia de esta lamentable realidad en los medios de comunicación, porque están prostituidos, pues por lo menos lo mínimo que podemos hacer es denunciarlo en un vídeo como este. Ellos lo que quieren es hablar de los temas que a ellos les interesan. No quieren hablar de los temas, no quieren hablar de las miles y miles de personas que en las ciudades mueren atropelladas cada año, de la polución que provocan los coches, de la contaminación, de los males para la salud de millones y millones de personas que sufrimos por vivir en ciudades que están tomadas por los trastos, donde reinan los trastos, donde imperan los trastos y la gente mediocre, sin principios, sin valores, reaccionaria, que se desprecia a sí mismo. Esto también os lo comentaba en ese vídeo. Se desprecia a sí mismo y por eso necesita mimetizarse. Ahí al fondo veis, esta vez podáis ver el tranvía. Como os comentaba, necesita mimetizarse con el vehículo que va conduciendo. Por eso se siente empoderado, no falsamente empoderado. No, te sientes empoderado, chofer mediocre, chofer que te ocultas en el interior de un trasto de metal. Te sientes empoderado porque te desprecias inconscientemente a ti mismo y entonces necesitas mirar alrededor que hay peatones que son frágiles, que son vulnerables. Tú te sientes fuerte y por eso eres un asesino potencial, por eso eres un criminal potencial y por eso sabes también, desgraciadamente, que tu asesinato que puedes cometer en cualquier momento te saldrá impune, porque no es lo mismo atropellar, que sale como un accidente, ha sido una calamidad, eso es lo que se suele pensar, no es lo mismo ese morir de esa manera que morir porque alguien te asesine con arma blanca o con arma de fuego. Entonces, bueno, aquí con esto doy por término. Esta es mi pequeña aportación. No estoy diciendo, no quiero estigmatizar a los choferes y a las choferas, que todos y todas ellas son víctimas también, porque ellos también tienen, como os comentaba al principio, ellos también tienen abuelos, tienen niños, ellos también son peatones, todos somos peatones. Y esto es algo muy, muy importante. Las asociaciones de peatones, de caminantes, de senderistas, del Camino de Santiago, todos esos deben estar unidos, formando una piña, defendiendo sus intereses. Eso es fundamental. Entonces, bueno, pienso que ya no me queda nada más. Esta era mi pequeña aportación sobre este tema. Lo que estoy compartiendo aquí está en consonancia con lo que hoy en día vivimos. La gente quiere reintegrarse a la naturaleza, a vivir cerca de zonas que no estén contaminadas por la polución urbana. Lo vemos en las grandes ciudades incluso. La gente se sale al extrarradio para vivir cerca de los árboles, de las plantas, de los ríos, de los montes. Entonces, la realidad me está dando la razón, verdaderamente. Y los centros de las ciudades, como vemos por ejemplo en Rotterdam, quedan para las clases más que están en peor situación económica, ¿no? Para los inmigrantes. Por eso el centro de Rotterdam está lleno de inmigrantes. Yo he vivido allí en el centro de Rotterdam. Está lleno de turcos, de marroquíes, de latinoamericanos, de chinos, etcétera, etcétera. Porque realmente es lo que a ellos les dejan. Mientras que las personas que son un poco más, tienen un nivel adquisitivo mayor, pues se van a los chalés o viviendas fuera del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, como os comentaba, los millones y millones de hombres y mujeres que conducen coches cada día, por ejemplo, ellos también son víctimas de esto. A ellos se les ha metido en la cabeza que tienen la obligación de tener un vehículo.
A ellos también, al vivir una vida ociosa y evasiva, como ya he comentado en tantos vídeos, se convierte en un entretenimiento el conducir un vehículo. Y como os comentaba también anteriormente, a veces se sienten incluso empoderados, se sienten que hacen algo por el hecho de conducir un vehículo que está en sus manos, ¿no? Y esa vulnerabilidad que relacionan con nuestro cuerpo físico la olvidan cuando se mimetizan con el vehículo que están conduciendo. Esto es algo grotesco cuando el vehículo que conducen, por ejemplo, es una moto, ¿no? Desgraciadamente las personas que conducen motos están más expuestas a padecer un accidente mortal que las que conducen coche, ¿no? Me refiero sobre todo en las ciudades, ¿no? Que es donde yo tengo la impresión que es donde más accidentes mortales se dan, ¿no? Y la prensa tiene interés en ocultarlo. Aquí, si un coche mata a un niño, no sale en la prensa nacional, no sale en las televisiones, no sale en las radios del país, sale en las emisoras, sale en los medios comarcales y locales porque se sienten obligados a informar de eso, ¿no? Pero en cambio, un crimen horrible sí que sale y se habla una y otra vez, ¿no? Lo que os comentaba, hay un atentado terrorista en Barcelona y que mueren 5, 6, 7 personas o las que fueran, no recuerdo en este momento, atropelladas por coche precisamente, y eso está en la prensa días y días y días. Sin embargo, todos los días mueren muchas personas atropelladas por los vehículos, ¿no? Y son personas que tenían una vida tan válida como aquellos que han perdido la suya en atentados terroristas. Bueno, pues esta es mi aportación. Como os comentaba, no se trata de que no haya coches, se trata de que nosotros tengamos otra concepción distinta de la realidad y podamos crear una sociedad en la cual pues no sea preciso ese permanente, en el cual no manden los coches, no manden los tractos, porque eso es una involución con respecto a siglos pasados en los cuales nuestros ancestros podían pasear por los pueblos, por las ciudades, por las calles y plazas, sin estar expuestos a que se les atropellara como hoy en día sucede, ¿no? Muchas gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.